¿Me escuchan? Sí, Sí, sí. profe, se escucha bien. Bueno, gracias, gracias amiga. Eh, Vamos a echar un vistazo a lo que nos falta de la bolilla número 6 y después vamos a ver los prácticos, vamos a ver, me voy a poner a total disposición para responder dudas. Eh, a ver que me faltan los controles. Bueno, recuerden que hasta la última clase habíamos llegado a esta altura, estábamos viendo los mercados, después vamos a leer algo que tiene que ver con esto, para que vean ustedes cómo el mundo real eh, está muy relacionado, el mundo real y la economía, por eso a mí siempre me pareció una ayuda inconmensurable eh, el hecho de poder reflejarme en la realidad. En economía, si uno no está más o menos tirando links o vínculos con la realidad, es muy difícil porque es muy abstracto cómo darnos cuenta de lo que es una masa monetaria, qué sé yo, es grande, pero digamos, si yo desarrollo en el laboratorio social, en economía es imposible verlo, verlo de otro modo. No se pueden hacer ensayos. A ver, yo voy, acá tengo una población de personas que tienen distintos ingresos y yo voy a promover una emisión monetaria para este segmento, para este sector. Es imposible hacerlo, ni siquiera aun cuando tengamos un ensayo hecho en laboratorio. El laboratorio nuestro es la realidad, es lo que sucede en la vida misma, ¿no? Por eso que la vida misma, las noticias, los episodios económicos, nos brindan ejemplos muy interesantes para tejer redes entre lo que vemos en el aula, en la teoría, lo que sucede en la vida real. Por eso yo un poco soy insistente con ese tema de que siempre echen vistazos a la realidad, que la realidad es tan rica que por supuesto se exaspera en darnos ejemplos todos los días de las cosas que nosotros vemos en los teóricos. Habíamos quedado después de ver esto de mercado, que vamos a ver algunas noticias, es cambio de productividad de los factores. Recuerden unidad número 1, decíamos que en la economía se reconocen 3 factores. Uno es el factor trabajo, que tiene contraprestación el salario. Después tenemos el capital, que tiene como contraprestación, por supuesto, un interés determinado por el capital que pone para un negocio. Y por último tenemos la renta, los recursos naturales que como contraprestación tienen una renta. Hay muchos autores que en realidad dicen, mirá, la verdad son 2 factores porque en general el titular del capital también es probable que sea el titular de los recursos naturales y por eso en realidad siempre hablamos de capital y trabajo como 2 factores. Pero bueno, hemos elegido ese camino desde el punto de vista teórico, por eso un poco lo estamos refrendando, ¿no? Eh, en general lo que hemos observado es que ha habido un regreso en la participación, una retracción en la participación del factor trabajo, y ha habido un acrecentamiento muy importante del factor capital. Hay capitales en el mundo, hay mucho dinero que está siendo puesto en áreas que en realidad no tenían experiencia. Hoy hay gente invirtiendo en soja, que en realidad, digamos, nunca vio un grano de soja ni lo va a ver. Entonces es tanta la magnitud del capital que busca nuevos negocios, nuevos nichos. Antes, en general, quien invertía en el campo era gente que sabía de campo, eran familias, personas, empresas que tenían experiencia y por lo tanto cada quien invierte en lo que sabe. En cambio, hoy el capital va buscando oportunidades, puede ser parte de un fideicomiso para perforar, para explorar petróleo, para conseguir petróleo, o puede ser una fábrica satelital, o puede ser
un retail de venta de un mercado, qué sé yo. Puede ser muchísimas cosas a la vez, ¿no? Por eso vemos que hay en general vemos que hay grupos, que hay, digamos, fideicomisos formados que toman empresas que no conocían absolutamente nada y por lo tanto siempre se busca seguir con la misma estructura gerencial. Cambio de productividad de los factores. Bueno, evidentemente para cambiar la productividad, evidentemente tiene que haber un cambio de productividad de los factores. O bien, yo sí, supongamos que vayamos al ejemplo del campo para utilizar el factor de renta, de renta de la tierra. Si en general yo voy a llevar adelante un proceso de producción de 1000 hectáreas en un lugar, eh, yo llevo adelante un proceso de fertilización, por ejemplo, previa y durante el cultivo probablemente mejore mi cosecha. Lo mismo, la productividad de los factores tiene que ver con que, por ejemplo, si yo tengo una sembradora mucho más eficiente, evidentemente voy a tener un trabajo mucho mejor realizado, pero para eso también deberé tener un operador de máquina que esté capacitado. Entonces, evidentemente, a eso se refiere la productividad de los factores, en el sentido de que cómo puede desplazar la curva de oferta en función de si van avanzando la capacidad de los factores que intervienen. Si yo tengo a mis trabajadores, los capacito, le hago hacer cursos para manejar máquinas que sean más dinámicas, más rápidas, más eficientes, pero yo no he cambiado mi parque de máquinas, por más que yo cambie el factor trabajo, si yo no invierto capital para poder expresar esa capacidad, esa habilidad, esa destreza que tienen mis trabajadores, evidentemente no lo voy a poder cambiar. Si yo compro una máquina muy avanzada, pero en general mis trabajadores no saben operarla, es muy probable que cometan hierros, que tenga desperdicios, que en realidad la máquina de vanguardia que he comprado no me mejore la productividad, ¿no? Eso es interesante para ver, digamos, con respecto a esto. En esto el año que viene voy a meter algunos ejercicios y ver si alguno de los grupos que sean promocionales los logro entusiasmar para que podamos tener ejemplo de eso. Estos textos que están acá no hay preguntas sobre esto, pero lo que no quiere decir que no sean para leer, porque son muy interesantes. La tercera vía, en general, fue un proyecto que se generó en Europa, en el cual las dos vías existentes eran la vía conservadora y la socialdemócrata, y se generó una tercera vía con otro criterio de abordaje. En realidad no había ninguna por izquierda, porque en realidad en Europa lo que se dice izquierda son los viejos partidos socialdemócratas, y son partidos que son casi tan de derecha como los conservadores. No existen partidos de izquierda reales en Europa como existían no hace mucho, hace 30 años atrás, ¿no? En general, la estructura de la política se ha corrido hacia la derecha, entonces las terceras vías eran como esta, una vía que buscaba un sistema de competencia perfecta, para eso no debería haber concentración, monopolios, una estabilidad en la moneda fundamental para cualquier previsión, para eliminar la inseguridad que puede decir, a ver, cuánto puedo producir con esta cantidad de capital, el libre acceso a los mercados, la libertad contractual, la propiedad privada con función social, etc. Inclusive los papas tienen muchas encíclicas relacionadas con este tema de los modelos económicos sociales, ¿no? Inclusive Juan XXIII, el Papa Bueno, ha hablado mucho de economía, han hecho verdaderos aportes. El Papa actual, Francisco, también tiene una mirada muy social de la economía y muchas críticas a la concentración del capital, etc. El ejemplo alemán que yo les di, si bien, digamos, Angela Merkel es la primer ministra de hace 20 años, que es del Partido Conservador, ha tenido un ejemplo muy importante porque
fíjense que dice ahí desde la fundación de la República en 1949, que es después de la Segunda Guerra Mundial. Imagínense que Alemania es el gran perdedor de la Segunda Guerra Mundial, junto con Italia, junto con Japón. Y entonces realmente el castigo que recibió se le impidió tener ejércitos, etcétera, pero después hubo un plan muy importante, un plan Marshall para desarrollo de lo que eran las dos Alemanias, porque hoy se habla de República Federal Alemana, pero hasta el año 89 había dos Alemanias. Una era la República Federal y otra era la República Democrática, que era comunista, que había quedado bajo el espacio de la cortina de hierro que había armado la Unión Soviética con el Ejército Rojo después de la Segunda Guerra Mundial. Es interesante verlo, si alguna vez tienen la posibilidad de ir a Alemania, inclusive en los museos. Hoy en día en general hay una mirada muy de... Alemania es interesantísimo no solamente para ver, para ir a Treblinka, para ir a conocer lo que han sido los campos de concentración, los lugares, los homenajes que hay. Ahí se pueden hacer un verdadero baño de memoria histórica, inclusive museos judíos, memoriales. Eh, y es el ejemplo porque es una vía social de mercado muy interesante que aún se mantiene, nada más que bueno, la conducción actual es una conducción muy conservadora. De todos modos, Alemania, después de 40 años de terminar la Guerra Mundial, en el 85, antes de eso, 30 años después de la Segunda Guerra Mundial, ya era de nuevo la potencia número uno de Europa, y de hecho que en Alemania está el Banco Central Europeo y ellos rigen cuánto es el valor del euro, porque no recuerden ustedes que digamos, el peso que pueda tener el euro, si nosotros tenemos un euro fuerte, un euro débil, va a haber beneficiados y va a haber perjudicados, porque bueno, Alemania le pone a la capacidad, digamos, económica que tenga el euro, la pone beneficioso para un país muy desarrollado, pero también como parte de la zona euro está Rumanía, que es un país que si tiene un euro muy fuerte, lo va a sufrir muy duramente, ¿no? Porque evidentemente, y es probablemente que la capacidad de acción económica que tengan ustedes con 1 millón de euros en Alemania sea mucho menor a 1 millón de euros en Rumania. Pero bueno, esto son cosas para que ustedes lean. Economía con rostro humano. Yo les he puesto algún material de un premio Nobel muy apreciado por mí, que es Amartya Sen, que realmente es uno de los pocos premios Nobel de economía con una mirada social, porque realmente los premios bueno, después ha habido a Joseph Stiglitz, que también es un keynesianista, Paul Krugman, que tiene una mirada, pero en realidad siempre han sido premiadas las escuelas devenidas de Austria, de Chicago, etcétera, que son las escuelas neoliberales, ¿no? Bueno, con esto concluimos la unidad número 3. Ahora, yo les quería tirar a ustedes para que me echemos y podamos apreciar esto puesto en el laboratorio social, eh, un par de noticias así muy rápidas para que ustedes, eh, fíjense, para que ustedes también puedan anclar con la realidad cosas concretas. Entonces comparto pantalla y me voy a ver eh, esta noticia que se refiere a, espero que la puedan ver, a Dow. Dow es una empresa, por supuesto, Dow Chemical, es una empresa química y se ha sumado a otras empresas, que es Pioneer de semilla y otras empresas químicas han armado un monstruo muy importante. Entonces, en esta noticia tenemos que Dow Chemical va a cerrar una planta en San Lorenzo, que se dedica a qué cosas. Bueno, hace entre otras cosas
un poliuretano que se utiliza mucho en la industria automotriz, para asientos, para todo eso, y se utiliza también en la industria de colchones. Claro, la empresa tiene una mirada global y dice, acá esta empresa, toda la producción esta la vamos a concentrar en Brasil, por una cuestión de costos, por supuesto. Si yo gano en escala, voy a poder promediar mis costos y por supuesto tener una mayor utilidad en la empresa. Entonces, hoy hay un debate muy interesante. ¿Por qué? Porque ahí hay una protesta, el gremio está en lucha, porque quieren cerrar esta fábrica. Entonces el gobierno le dijo, miren, nosotros no queremos que se cierre esta fábrica, porque nosotros tampoco, ustedes van a ir a Brasil o van a concentrar en Brasil y vamos a tener que importar lo que ahora estamos fabricando acá. La empresa explicó sus razones, que es esa que le estaba adelantando yo, con respecto a la concentración. Entonces el gobierno dijo, bueno, vamos a conseguir un empresario nacional que quiera comprar esta planta. Y la empresa dijo, no, nosotros no la vendemos. Nosotros podemos venderle el terreno, cederle el terreno para que ponga en cualquier fábrica, pero nosotros las máquinas nos las llevamos. Fíjense, ¿no? Y bueno, ese es el debate que existe hoy, ¿no? Ellos no Profe, quieren... Sí. ¿cómo le va, profe? Down, tengo entendido que, por lo menos en una fábrica que trabajaba, ella nos proveía la materia prima para todo lo que es bolsa de polipropileno, o sea, todo lo que es. Claro, Es enorme la planta, o sea, son productores de, a ver, no de materia prima, sino de insumo, digamos. O sea, que quiero pensar que, claro, o sea, por más que el gobierno quiera hacer una cooperativa o pedir, digamos, continuar con esa planta por los puestos de trabajo, el tema es que seguramente ellos limitarán el tema de la materia prima o de los insumos, porque a la vez ellos como que generan productos y a la vez generan su materia prima también. sí, esto, Dow Chemical, tiene dos plantas, una planta muy moderna que la tiene en Bahía Blanca, probablemente algunos de los insumos que estás hablando vengan desde ahí. Entonces Dow dice, no, nosotros vamos a conservar en Argentina una planta como, digamos, hay dos o tres en el mundo que se va a quedar en Bahía Blanca, pero este área, que es la de producir esta autoparte o elemento para colchón, o sea, elementos plásticos de desarrollo a partir del petróleo químico, la vamos a llevar y la vamos a concentrar en Brasil. El capitalismo, por eso, en general, digamos, siempre cuestionamos el nivel de concentración permitido hoy, que es mucho mayor del de que se permitía hace 50 años atrás. Estas cosas no se hubieran permitido. Porque la posición dominante hace que ellos no solamente pongan el precio, sino que aparte puedan restringir la producción. Entonces, cuando nosotros tenemos la oferta concentrada en tan pocas manos, o en una mano, si yo a mis trabajadores los suspendo, licencio, etcétera, empiezo a producir menos, el precio necesariamente va a ir hacia arriba, porque evidentemente nadie va a poder asistir a la demanda, porque el único proveedor soy yo. Entonces este es el doble juego. Una, el precio, que pueden tener el precio, entonces yo tengo que pagar sí o sí porque no tengo competencia. Y otro es las cantidades, ¿no? Pero bueno, este es un debate muy interesante. Y ahora dejo compartir pantalla para ver de compartir otra, que también era una cosa muy interesante también para ver. Por eso digo, pispé los diarios también forman. Uy, no entendí esto, le voy a decir a mi profe a ver si me puede explicar de qué se trata esto. Siempre hay cosas lindas para hacer más gozoso la apropiación del conocimiento. No hay nada que yo haya sentido, por supuesto, placeres hay mucho y he tenido suerte de sentir muchos placeres, pero el punto de vista del acceso al conocimiento, cuando uno logra el dominio de un elemento complejo que hasta ese momento se le escapaba, y realmente uno siente un gozo intelectual muy grande. Entonces, yo por eso los insto, les hincho, les digo, lean, vean, porque también viendo van a ver las ofertas, las oportunidades de laburo que hay, de trabajo, porque sé que les va a ir muy bien. Otra noticia, si el gobierno presiona para que las automotrices desarrollen una fábrica argentina de pinturas para vehículos. ¿Qué ocurre ahora?
todas, por supuesto, las traen a las pinturas de Brasil. Entonces dice, a ver, no puede ser que nosotros tengamos un acuerdo con Brasil y nosotros produzcamos el 20%, 25% de la autoparte y Brasil produzca el 75%. Entonces eso tiene que ser más parejo porque nosotros con Brasil tenemos una balanza, que es lo que yo les hice investigar en el trabajo práctico pasado, la balanza de autopartes, la balanza automotriz, que tiene una lógica propia. Ahí no se puede frenar una importación, porque se frena un auto acá. O sea, yo si no dejo que ingrese una óptica de Japón, una óptica de Brasil, yo no puedo terminar de armar un auto, no puedo vender un auto, no puedo exportar un auto. Entonces, digamos, esa es la lógica que tiene. La industria automotriz está, este sistema just in time está armado en todo el mundo y la provisión de recursos se hace a nivel global, ¿no? Entonces, ven, no hacen pintura. Dice, no, porque las pinturas, por supuesto, las hacemos en Brasil. Entonces, el gobierno lo que les dijo, que me pareció una medida muy atinada, en función de que nosotros tenemos que tener dominio de agregado de valor, porque si no, hoy se lleva la pintura, mañana se van a llevar todo lo que sean las cajas de cambio, después se van a llevar todo lo que sean neumáticos, vamos a terminar, digamos, ensamblando auto producido con autopartes extranjeras. Entonces ahí les dice, júntense todas, porque todos ustedes necesitan pintura, y hagan una inversión para poder satisfacer la demanda de pintura que hay. Es interesante también esto porque para que vean ustedes que esta política industrialista, yo, digamos, particularmente yo lo sigo con mucho, lo sigo desde hace muchos años, ¿no? Al ministro Culfas, eh, porque realmente es una persona que es de la UNSAM, de la Universidad de San Martín, de hace muchos años, hasta he hecho capacitación y cosas con él, una, una persona que tiene una mirada muy en este sentido que estamos hablando. Por eso, estas son cosas interesantes. A lo mejor, pero está puesto la cuestión para que digamos, mira, Argentina en años buenos ha vendido 1 millón de vehículos. Nosotros, digamos, si bien en la época de crisis se vendieron 200.000 autos, es un mercado interesante y tenemos muchos mercados en otros lugares del mundo. Por eso traten ustedes de situar parte de las autopartistas en cada uno de los lugares. Un ejemplo sobre esto es la fábrica Transax de Volkswagen, que es una fábrica mundial de cajas de velocidad que está y ahí producen, no sé, 2 millones de cajas de velocidad. Otra habrá en Alemania y otra habrá en Turquía, digamos, y ahí se hacen las cajas de velocidad para todos los automóviles. Espero que admito a Martín. Bueno, listo. Dejamos de compartir y vamos un poco a los puntos. Dudas. Aprovechemos el día y al final vamos a poner una fechita para el martes para poder asistirlos en un horario de consulta. La idea que tengo es juntar las dos comisiones, donde yo doy clase, 2 de 1 y 2 de 3, para que nos juntemos, digamos, a un horario de consulta ya cerca del parcial, donde ya sí o sí tenemos que estudiar, si es que tenemos cierto criterio de responsabilidad y por lo tanto, cuando uno estudia afloran las dudas, y a partir de las dudas podemos establecer un horario de consulta que sea rico para todos, porque las dudas que son de alguien seguro que es de otra persona también. Vamos, ya he recibido trabajo práctico número 3 y he hecho algunas devoluciones, y ahora voy a tratar de hacer los últimos repasos del trabajo práctico 3. Aquí estamos. Yo creo que a esta altura ya podemos haber tenido resuelto todo, los signos monetarios están resueltos, los agregados, los volúmenes que tenemos, fíjense cuando vean la curva del crecimiento que ha habido en el año de pandemia, se han agregado billones de pesos en la circulación para asistir a familias y a empresas, entre otras cosas, por múltiples razones. Esto no solamente ocurrió en Argentina, ocurrió en todo el mundo, por eso también el dólar está bastante debilitado, porque el gobierno de Estados Unidos también, para asistir a sus ciudadanos y a sus empresas, ha echado manos
a la Reserva Federal y a imprimir dólares para asistir a la gente. Entonces, esto es un fenómeno mundial, la cantidad de agregados monetarios. Es lindo este segmento, el estudio de este segmento, porque es un segmento clave para el neoliberalismo, para el liberalismo. Ellos tratan de tener una retracción, o sea, creen que la inflación básicamente reside en una cantidad circulante que se ha ampliado. Entonces, digamos, relacionan el circulante que hay, la masa de dinero circulando con la cantidad de bienes. Ese circulante seguramente estará en manos de familias, estará en manos de empresas, de personas, y por supuesto esas personas habrá que ver qué hacen con ese dinero. Si lo ahorran o lo consumen. Y si yo no tengo una oferta de bienes acorde a esa masa, evidentemente lo que voy a hacer es que el precio vaya hacia arriba, porque la demanda va a recalentar la economía en función de lo monetario. Esa es la argumentación que tiene, por supuesto, una argumentación un poco parcial, porque bueno, en la teoría neoliberal no solamente depende de la masa, sino de la velocidad de circulación de esa moneda, porque yo si recibo ese dinero y lo gasto en un mes o lo gasto en 2 meses o lo ahorro, en general lo que estoy haciendo es esterilizarlo y no voy a presionar sobre bienes porque no voy a comprar. Por eso, en general, cuando hay masas tan amplias, hay muchos mecanismos para poder recortarla, reducirla. Entre otras cosas, el gobierno vende títulos, entonces los tenedores de dinero compran títulos que el gobierno les promete un rendimiento interesante y con eso saca, chupa dinero del circulante, cosa que ese dinero circulante haga menos presión sobre una cantidad de bienes finitos que hay en la economía. Indique las magnitudes de M1, M2, M3, y bueno, ¿qué está haciendo cada uno con la plata? ¿Dónde la tiene? ¿No? Esto es interesante también para ver. Si ustedes miran más allá de los datos, ustedes pueden buscar un dato para responderle a un profe que es pesado, pero yo puedo buscar un dato para responder una curiosidad. Entonces digo, mira, a esta altura el dinero, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo la gente con el dinero? En general estamos en una etapa donde hay esta ampliación del circulante, la gente trata de deshacerse de los pesos porque hay inflación, entonces mi peso con una inflación del 3%, si yo tengo 100 pesos, al final del mes voy a tener 97. O sea, se me va arruinando. La inflación me lo va arruinando porque yo tengo una nominalidad de dinero y no estoy teniendo rendimiento. Entonces, en ese sentido, por eso mucha gente dice, bueno, voy a ponerlo en plazo fijo, pero el plazo fijo, la inflación es del 45 y me dan 35. Bueno, pongo un plazo fijo, ya no pierdo 40, sino que pierdo 10, porque, digamos, el plazo fijo me está devolviendo pasivamente un 35% de interés. ¿Se dan cuenta? Pero yo digo, no, en general la inflación está disfrazada, es más, o el segmento que estoy yo es más,
Bueno, Agustina, no hay problema. Martín Carrillo usó este curso, el nombre, ¿es el nombre suyo o es o simplemente tiene ese nombre puesto? ¿Podés aclararlo, Martín? Respondió en el chat, profe. Ah, perdón. Tiene que poner el nombre de las personas que están en clase, porque no hay ningún estudiante Carrillo. Blanco Carrillo. Es la primera vez que lo veo en clase, Blanco Carrillo. El temor no es tonto, ¿no? Bueno, aún así, bienvenido. La verdad que no lo conocía. Espero que ande bien. Realmente se lo deseo de todo corazón. Víctor Martín Blanco Carrillo. Bien, retomamos un poco lo que estábamos hablando respecto a la resolución de nuestro trabajo práctico número 3. Casi que en este acto lo estamos resolviendo juntos, ¿verdad? Investigue las tasas de interés en general de empresas. Yo les planteé ahí de que fueran a cualquier de estos lugares, no son informales, sino que el Banco Central los ha aprobado, en donde hay préstamos a personas que no pueden mostrar mucho respaldo. En general, bueno, son personas que tienen un recibo de sueldo y en algunos casos no tienen. Figuran en el Veraz, en este país donde ha habido tantas crisis, ha habido un alto nivel de deshonra de deudas, inclusive el nivel de endeudamiento de la familia, restricciones en el ingreso hizo que mucha gente, inclusive figura en el Veraz por no haber pagado 5.000 pesos en una tarjeta de crédito. Así que bueno, queríamos ver cuánto le costaba a ese segmento de la población. Pero espero que hayan tenido éxitos muy sencillos, está en internet aparte. Cuando vivimos esto, les planteé lo de Walla. ¿Por qué hablamos de ese unicornio que tiene un valor de libros de más de $1.000 millones, y donde Ginóbili compró una parte el otro día, o hizo un aporte?
porque ellos apuntan a generar una aplicación para generar tradición crediticia a las personas que no lo tienen, que son en este caso personas que no pueden ingresar al sistema, entonces nunca sabemos si son buenas o son malas, se equivocaron, buscaron una vez, están liberadas durante 15 años, están liberadas. Entonces, en general, no estamos, el sistema mismo impide que podamos ingresar a personas aun cuando no hubieran tenido un recorrido importante. Fondo Común de Inversión, ¿de qué se trata? ¿Cómo está compuesto? ¿Cómo está armado el Fondo Común de Inversión? Yo les planteé en la banca pública, puede ser Carlos Pellegrini y Banco Nación. En la unidad 6, investigar la participación de las empresas en el rubro lácteos, cervezas, combustibles, cemento, Portland y acero. Son todos mercados que son muy concentrados, salvo lo de lácteos, si bien es cierto que hay 2 o 3 empresas que tienen una parte muy importante, procesan millones de litros por día. Pero ahí está más repartido, en el ámbito de los lácteos está más repartido, pero hay 2 o 3 que tienen posición muy dominante, que la participación, se refiere participación es a la parte, o sea, de la oferta, qué parte tiene la Serenísima, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Sancor ha visto reducida su participación porque, bueno, fue una cooperativa que fue a quiebra y en general muchos de los tamberos fueron capturados por otras empresas, atraídos por otras empresas, por eso Sancor es una empresa que está casi al borde de su discontinuidad, ¿no? De ejemplo, 2 productos que tengan comportamiento de demanda elástica y 2 de alta inelasticidad. Interesante, pues es una pregunta parcial. Espero que se les haya ocurrido. Publique un artículo periodístico de actualidad sobre el sistema financiero. Buscar algunos artículos que yo generalmente converso con ustedes. Analizar el comportamiento de la bolsa. Los viernes normalmente termina el ciclo de 5 ruedas, de 5 jornadas de la bolsa, y en general te dice, bueno, como el comportamiento, ha habido 2 días de suba, 2 días sin cambios y un día donde hubo toma de ganancias y la bolsa bajó, y por lo tanto el promedio es este. En estas acciones han tenido un comportamiento, hay unas que crecieron los 5 días y otras que les fue mal la mayoría de los días, porque evidentemente en la economía hay rubros, no todos tienen el mismo comportamiento, y por lo tanto no les va a todas del mismo modo a las empresas. En la 9 y última, en la punta está muy compleja la explicación sobre el Bitcoin. Puede proponerme una definición más sencilla. En realidad lo que yo decía, bueno, a ver, el Bitcoin, ¿dónde está su tangibilidad? ¿Por qué computadoras? ¿Por qué se sostiene en computadora? ¿Cuántas hay? Y yo en nuestro newsletter hasta le planteé de las redes sociales, Facebook, que están generando sus propias monedas convertibles en Bitcoin. Y en realidad es una cosa que habrá que ver cómo el sistema financiero puede procesar que una parte importante del crédito, de la financiarización, comience a pasar por lugares que no eran tradicionalmente financieros, como es Ualá, como es Mercado Libre, y otras muchas, que cada una van a tener sus propias aplicaciones, y en general lo que van a hacer es quitarle, o van a tener financiamiento de banco o de tarjeta de banco, qué sé yo, pero evidentemente el negocio está puesto en cómo financiar, ¿no? Cómo esa honra de esa financiación hace que yo pueda tener la rentabilidad. Por eso es interesante para verlo. Yo creo que también la expectativa de trabajo en el futuro para muchos y muchas de ustedes pasa por este sitio. Terminado el práctico, dejo de compartir. Profe, una consulta, porque ahí usted, ahora con lo que usted estuvo explicando con respecto a Bitcoin, salió con otra moneda. ¿Tenemos que explicar específicamente Bitcoin o la red de blockchain en base de donde se produjo el Bitcoin y todas las criptomonedas? Exactamente. Eso va a ser más fácil. A partir de ahí cada cripto tiene su tecnología, así que eso es más complejo, pero yo creo que la base... Sí, por eso yo, haciéndome una broma, dije, mira, yo lo explico muy complejo esto, pero ustedes pueden explicarlo lo más sencillo. La idea es que ustedes digan, bueno, a ver dónde recibe la renta, quién decide. Porque si yo compro lingotes de oro,
Y bueno, el oro por la producción mundial, como es un metal muy noble y que tiene reducida presencia, por eso tiene el valor y se estabiliza en un valor. En cambio, el Bitcoin, digo yo, porque hay muchos sitios para, no lo pensemos, digamos, hay muchos momentos, en general hay un exceso de ahorro y hay muchas empresas capturándolo, entonces decir, bueno, a ver, ¿por qué no me cuentan cómo es esto? En general, años atrás trabajamos como estudiante en las pirámides de engaños inmobiliarios, que fue la crisis del 2008 en Estados Unidos, para que vean cómo engañaban. El año pasado, inclusive, había algunos estudiantes que estaban atraídos por modos de hacer dinero a partir de comprar, de poner $100, $500, $800, y en general eran pirámides muy nocivas, donde quienes lo inician al final se terminan quedando con los ahorros y, y no tenemos seguridad, no tenemos a quién ir a golpearla. En general se daba el año pasado que los primeros aportes de dinero, uy, nos va bien con tus $1.000, vamos a repartían $50, y después, digamos, no repartían más, o eran pérdidas, o digamos, había desaparecido la estructura que había dado origen a ese ahorro. Bueno, Te agradezco, Héctor, lo de la heladera. Es una heladera que yo soy fabricante de cerveza artesanal, entonces es mi heladera puesta que la uso cuando ahí está abierta, pero no está en funcionamiento. Gracias, Pichón, por haberme dicho. Bien, ¿qué más? ¿Qué más quiero que veamos con ustedes? Vamos a compartir de nuevo pantalla para que, digamos, yo hago esto para que ustedes me digan, profe, no me hiciste trampa preguntándome cosas que yo no sabía que ibas a preguntar. No, yo les digo para que ustedes vean. El anexo del trabajo práctico, siempre el anexo es muy jugoso para mí. Y era parte de ejercicios conceptuales, de ejercicios para resolver numéricamente, a pesar de que a mí me interesa lo conceptual, no me interesa que me den resultados. Sé que hay materias donde, bueno, si yo en álgebra si da 1,4 no opino, no puedo tener como respuesta correcta ninguna otra cosa que no sea esa. En ciencias sociales los razonamientos son importantes. Acá les he puesto el tipo de cambio, un ejercicio interesante para hacer en Argentina, donde tenemos 3 o 4 dólares, tenemos un dólar oficial, un dólar solidario, tenemos un dólar donde el gobierno negocia y está en torno a 160, 162 pesos, etcétera, porque tiene una serie de mecanismos, pero después tenemos otros, el contado con liquid, el dólar bolsa, inclusive el dólar blue, que en general es un mercado muy marginal y muy pequeño, pero bueno, es otro. Acá hemos, parte de un teórico, ver lo que es un tipo de cambio flexible, ¿no? En general, en muchas economías, el dólar es una mercancía más, y por lo tanto, se cotiza como si fuera una mercancía más. Tiene un cambio determinado, pero no hay una cultura de demanda de dólares como hay en Argentina, que eso, digamos, en Argentina lo ficcionaliza el mercado de dólares porque hay una hay una cultura de ahorro asociado con apostar a una moneda de un país fuerte, como es Estados Unidos, en contra de la moneda más débil del país propio. Entonces, hay algunos razonamientos que realmente son paradójicos, ¿no? Pero en general, yo cuando compro dólares, bueno, espero, de algún modo lo que estoy haciendo es, primero que desactivo parte de un ahorro que podría haberme comprado un vaquero o hacer cualquier otra cosa dentro de la economía real, y lo pongo en un papel de un país extranjero. Entonces inmediatamente lo que hago yo al tener esos dólares, que por supuesto lo voy a poder vender después, lo que hago es esterilizar un ahorro y por supuesto sacarlo del circuito productivo. Es absolutamente nocivo. En Argentina, los argentinos tienen ahorros por 250.000 millones de dólares. Una parte de esa está en plazo fijo, en dólares, con rendimiento del 1%, 2%. Esto para que vean ustedes cómo esa cultura nociva es una cultura que lo que hace es esterilizar una gran parte de nuestros ahorros y sacarlo a la economía real. ¿Saben el pechón que podría ser en Argentina
No digo 250.000 millones de dólares puestos a la economía real, pero la mitad de eso. Imagínense lo que sería. Somos presos de nuestras propias, y en eso, digamos, nadie repara como un daño, ¿no? Nadie repara, y lo difícil que va a ser de construir eso, desarmar esa cultura, ¿no? Para eso hay que fortalecer la moneda, estabilizarla, etc. Tipos de cambio, si hay flotación limpia sin intervención del banco, flotación sucia con intervención, le pongo límite, le pongo cepo, vendo, compro, entonces de algún modo que estoy metiéndole bandas de flotación. Tipo de cambio fijo. Acá les he puesto algo sobre un término de bastante actualidad, el crawling peg, que es en general, digamos, cómo va variando. Acá les he puesto algunas cosas. Y acá les he puesto pregunta el parcial. Que un dólar atrasado y adelantado existe cuando el dólar aumenta la cotización, el peso se evalúa. En este caso, quiénes ganan y quiénes pierden son ejercicios que ya los hemos repasado acá. El índice Big Mac. El dólar no es un metro patrón que siempre mide lo mismo. Y vieron cuando nosotros en general estamos aprendiendo de física en la secundaria, dice, el metro patrón está en Sèvres, Francia, y es la medida del metro es la que reside ahí. Bueno, a ver cuánto es un metro. Bueno, más o menos todos sabemos cuánto es un metro porque se ha replicado. Y un metro, todos medimos en metros, cuadrados, cúbicos, etcétera, sin tener que ir a ver el metro patrón en Sèvres, Francia. Pero en cambio en dólares, la moneda del dólar va variando. Entonces, acá le pregunto, ¿el dólar americano es moneda fuerte o débil? Bueno, y es débil. ¿Qué? Si un gobierno no quiere que los ahorristas compren dólares, ¿qué puede hacer? Esto es la situación que hay hoy, entonces el gobierno no quiere que se vayan ahorros a ese lugar, entonces gran parte de la política tiene que ver con cepos, límites, sacar a muchísima gente de las listas, inclusive gente que eran colistas, compradores de otros. Qué sé yo, la empleada de la casa de la familia le doy 40.000 pesos para que vaya a comprar $200. Entonces aparece una persona comprando dólares que en realidad va a hacer el trámite a alguien, a mi patrón, le hago el trámite poniendo mi nombre. Bueno, hay mucha gente que tenía IFE, que tiene asignaciones al por hijo, que está todo salido de eso. No puede comprar, inclusive las empresas que han tenido auxilio. Porque si no, el Estado las auxilia pagándole salario y después las empresas reciben eso y van a comprar dólares. Inclusive hay 2.000 empresas que hoy tienen que devolver las ATP porque el dinero que nos asistió en la pandemia han ido a comprar dólares. Índice Big Mac, ya lo vimos, porque esto es parte de la MUNIA 5, sistema financiero, pero en realidad lo que mide las fortalezas de las monedas. Me voy a detener para ver en los prácticos cómo me van a actualizar el precio de este triple de carne que es nuestro Big Mac en Argentina. A ver cuánto vale en dólares. ¿Medido en qué dólar? El dólar oficial es 103. Pero en realidad el gobierno tiene un dólar solidario de 130, 131. ¿No? En realidad el gobierno, el dólar oficial está en 103 pesos. El ministro, fíjense cuando veíamos presupuesto, ayer el ministro de Economía envió el presupuesto y cuánto dice que va a valer el dólar en diciembre del 2022, va a valer 130 y pico pesos, dice él. Ahí plantea una inflación del 30%, 34%, etcétera. Por eso es lindo ver el presupuesto, para ver cómo, a ver qué cosas, a ver cómo nos va a ir a nosotros, cuánto hay en educación, cuánto hay para ciencia, etcétera. Recuerden que lo vimos. En la unidad 6 de mercado, bueno, una curva típica de oferta y demanda, una pendiente positiva, una pendiente negativa. Y acá hay un ejercicio de cómo varían los precios en función de, fíjense, la cantidad del para sacar una curva de comportamiento respecto a la elasticidad. Perdón, ¿qué es un monopsonio? Recuerdan ustedes que es un monopsonio, que lo vimos, los monopolios. Bueno, acá hay unas preguntas. Bueno, ¿hasta qué hemos llegado nosotros? Estas son cosas que tienen que ponerse a estudiar y a reflexionar. ¿Hay preguntas para hacer? ¿Tienen dudas? Estoy seguro que hay mucha gente que ya empezó a estudiar. Yo, profe, tenía una pregunta con la actividad 7 del trabajo práctico. Vamos, Joaquín, es un dinamizador del aula. Bien, Joaquín, diga, hijo.
Usted dice que hay que publicar un artículo. Sí, ¿Eso lo tenemos que publicar nosotros o lo sacamos de alguna noticia de internet? yo recién pues, mostré dos. Joaquín, ¿estaba? Sí, sí, entonces sacamos uno y hacemos Un un análisis. artículo que tenga que ver con lo que hayamos visto, digamos. Yo ahí te planteé dos, digamos, en dos empresas que por una cosa de concentración se quiere ir de Argentina u otra que no tiene áreas de pintura en Argentina. Entonces, por ahí, digamos, esas son políticas, ¿no? Políticas que tiene, por supuesto que si nosotros fuéramos Brasil, probablemente no tendría esta política porque un país tiene 300 millones de habitantes. El poder que tiene es la sexta o séptima economía mundial. Entonces, al tener ese porte, tiene capacidad de tracción de multinacionales para venderle, que sea todo el Cono Sur, para venderle a África. Entonces, ellos tienen más capacidad porque tienen un mercado interno más dinámico, más amplio. Argentina tiene un mercado interno que consume, pero un mercado interno relativamente pequeño. Hay que verlo. Por eso las teorías económicas son interesantes verlas. Es decir, a ver, yo cuando produzco, pienso en el mundo o pienso en el mercado interno y después pienso en el mundo. Porque, digamos, yo me puedo deslumbrar por el espejismo de 7.500 millones de habitantes y en realidad después salgo a buscar afuera y vendo para que consuman 10 o 12 millones de habitantes, y acá adentro tengo 40, 45. Por eso muchas veces la estrategia es si yo me tengo que hacer fuerte en el mercado local y después veo cómo puedo tener escala y poder exportar. Son estrategias, digamos, ¿no? Inclusive, fíjense ustedes, nuestro talento hace que nosotros tengamos igual cantidad de unicornios que tiene Brasil. Porque nosotros, digamos, en algunas áreas tenemos fortaleza, que tiene que ver con el talento de gente que se preguntan por la inversión universitaria. Este es un rédito. Tenemos 11 empresas que tienen una evaluación de más de 1.000 millones de dólares y Brasil tiene 13. ¿Se dan cuenta? En la misma proporción ellos deberían tener 40 y no es así. Como ven, la ciencia y la educación nos da ciertas ventajas en algunos sentidos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Yo ¿Puedo tenía enviar el otra duda, trabajo práctico profe. el lunes? Sí, no hay ningún problema para que rindan, me lo envíen el lunes, vayan o el otro lunes. Digamos, lo que tienen que hacer es entregarlo. Por supuesto, no me lo van a entregar en diciembre porque van a tener una penalidad dura o un buen trabajo práctico, les voy a poner una nota pobre. Y a lo mejor tengo de 3,9 y después tengo un 6 en trabajo práctico. Profe, una Sí, sí, pregunta. la semana que viene no hay drama, el viernes, el otro lunes, o sea, yo no pierdan de vista que el parcial es ahora, pero si nosotros hemos cursado como corresponde, nosotros terminamos la bolilla 6 hoy, y bueno, yo ya tengo que tener hecha la 5 y ya debería estar resolviendo los últimos puntos de la universidad. Profe, Sí, va a mandar un audio en Telegram de la unidad 6. voy a actualizar sobre eso. Este fin de semana les voy a cargar pequeños tips teóricos con los títulos para que ustedes ubiquen y les sirva para apuntalar el tema de los conocimientos. Sí, discúlpeme que en eso anduve un poco atrasado porque, bueno, soy tesista de doctorado y realmente estoy invirtiendo muchas horas en eso, no soy becario de CONICET, por lo tanto el trabajo lo tengo que sacar de mi propio espacio temporal, por eso por ahí se me caen algunas cosas, así que me comprometo a actualizarle los puntos más importantes de las unidades que faltan ahí, que son parte de la unidad 5 y 6. Está bien, profe, no hay drama. Gracias. Recuerden también que en la semana que viene ya les voy a ir mandando la unidad número 7 y el trabajo práctico número 4. Así que, bueno, desde ya que lo que yo les iba a proponer, yo les voy a mandar para que lo vamos a hacer más a la noche, si pueden venirse o no. Yo creo que lo vamos a hacer a las 7 de la tarde, el martes. Voy a poner un horario de consulta, si se quieren llegar, preguntan, sacan dudas y listo. Ya les voy a hacer llegar el vínculo para que ustedes puedan sumarse si quieren. ¿Puede ser más temprano el martes?
Es que tengo como a la hora de la noche siesta. también. El tema es equilibrarlo, ¿viste? Puede ser a 6, ¿sí? A 6. ¿Te Bueno, parece? ¿Dafne? sí, me queda mejor. De última, estar en clase, traten de escaparse, qué sé yo, a lo mejor para escuchar 15 minutos, hacer una pregunta o cosas por el estilo. El tema es que me gustaría que estén, porque estoy seguro que todos los temas que vamos a hablar son temas que se van a evaluar. Entonces va a ser como una clase donde las dudas de mis compañeros o mis compañeras son también mis dudas, o refrendo mis conocimientos, o reafirmo mis conocimientos. Así que bueno, ustedes arman su propia estrategia. Yo les ofrezco a ustedes posibilidades, ¿ustedes las toman o no? Profe, ¿el parcial va a ser de la misma forma que el primero? Es lo mismo, son 7 temas con 5 preguntas, más 2 bonus, o 2 changui con menos premio, pero que los va a ayudar a conformar ese 8 que están buscados para poder promocionar, ¿no? Que me parece a mí que es, digamos, es lo que yo buscaría, digamos, ¿no? Evidentemente, una nota no es fácil de conseguir, hay que andar muy bien todo el año. Sabemos que somos personas que muchos de ustedes trabajan, no todos tienen tiempo completo para estudiar, no todos tenemos la misma presión y la deuda de materias, etcétera. Entonces, bueno, en ese sentido trato de tener flexibilidad para que se puedan encauzar y para que puedan terminar con éxito nuestra materia, ¿no? Y que se lleven algunos conocimientos que pueden ser útiles para el futuro. ¿Y vamos a tener una hora como el otro o va a ser más tiempo? No, podés tener 2 horas, lo que pasa es que después de la hora tenés penalidades, Joaquín, o sea, como Claro, claro, siempre. claro. O sea, Sí, yo a la hora, yo hago parciales 50 minutos, si yo tengo dominio de la materia, lo hago en 30, te digo con toda honestidad. Si sé dónde voy a buscar, dónde está, muchas de esas cosas las tengo yo, las completo. Eh, por eso el tema tiempo es determinante. De ahí en más, después de la hora, habrá penalidades, ¿no? Y por supuesto, si alguien me lo devuelve a las 2 horas, evidentemente va a tener reducción de nota, porque evidentemente no es lo mismo, si ya me llevó 2 horas, un proceso en que en realidad si yo tengo dominio lo puedo hacer en la mitad de tiempo, evidentemente eh, la verdad que académicamente no es muy eficiente, digamos, ¿no? Profe, ¿el martes entramos a este link o va a mandar otro link No, yo nuevo? les doy un link especial voy a armar una para la materia exclusivamente. El martes a las 6 de la Ah, tarde nos vemos ahí. Nos quedaremos lo que haga falta, 1 hora, 1 hora y media, lo que sea, perfecto, profe. por nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Alguna duda? No, profe, el martes seguramente. Más Bueno, probable. espero que traten de leer algo, cosa que el martes puedan tener dudas. No vengan, por supuesto, que yo les explique. Las dudas tienen que estar contextualizadas y tienen que ir con precisión a algo. Es decir, no, a ver la unidad 6, profe, ¿cómo es este tema del sector público? Digamos, traten de venir con lecturas para que vayamos a una búsqueda de un esfuerzo de precisión, cosa que sea útil. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, ha sido un gustazo verlos. No lo voy a ver el día de estudiante, pero les mando un gran abrazo por ahí. Ah, el martes, los voy a ver, cierto. Así que bueno, fíjense, justamente el 21 va a ser para que hagamos recuperación. Bueno, les mando un abrazo, un saludo, sigan cuidándose mucho, no se encarabanen mucho, encarabánense, pero no traten de respetar la distancia, bueno, que los ayude el creador si existe. Nos vemos. Nos vemos, profe. Chao, Profe, que ande bien. Nos vemos el martes. Bien. Ok, buen fin de- Adiós, Chao, no, profe, nos profe, nos vemos. vemos. adiós, que anden bien.